A lo largo de la historia, la humanidad ha sido impulsada hacia el progreso y la comprensión del mundo que lo rodea gracias al trabajo incansable de científicos y visionarios. Estas mentes brillantes han sentado las bases del conocimiento moderno, transformando profundamente nuestras formas de vivir y concebir el universo. Desde los tiempos antiguos hasta la era moderna, los avances en áreas como la física, la biología, la astronomía y la química han sido impulsados por individuos cuyo intelecto, curiosidad y dedicación han dejado un legado en la historia. No solo formularon teorías revolucionarias, sino que en muchos casos se enfrentaron en las creencias establecidas y a desafíos inimaginables para llegar a la verdad, cambiando para siempre el curso del pensamiento, influyendo en la forma en que comprendemos el mundo, y su impacto va más allá de sus disciplinas específicas, desde los avances en las tecnologías de la información hasta los descubrimientos en medicina y la comprensión del universo. Cada uno de estos visionarios ha dejado un legado que no solo nos ofrece respuestas, sino que también sigue inspirando preguntas, donde sus obras son un recordatorio de que el progreso humano está ligado al esfuerzo por comprender y mejorar nuestra realidad. Un esfuerzo que continúa hoy y que sin duda seguirá iluminando el camino de las generaciones futuras. A continuación te vamos a mostrar a los 10 científicos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Están listos? Y recuerda, si te gusta este contenido, dale un buen like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Y ahora sí, empezamos con el ranking. Número 10. Arquímedes de Siracusa. Empezamos por la figura más alejada en el tiempo. Hablamos del que es considerado un gran científico de la antigüedad. Nació en Siracusa, que entonces era una próspera ciudad griega y un epicentro cultural y comercial importante. Aunque se sabe poco sobre su vida personal, se cree que su familia era de cierto nivel social y que su padre, Fidias, era un astrónomo, lo cual pudo haber despertado su interés en la ciencia y la observación del mundo natural. Sus aportaciones han sido esenciales para el desarrollo de las matemáticas y físicas modernas. Arquímedes viajó a Alejandría de Egipto para estudiar en la famosa Biblioteca de Alejandría, uno de los centros de conocimiento más avanzados de su época. Allí pudo haber conocido a otros grandes pensadores de su tiempo y aprendió de los trabajos matemáticos de Euclides, que influyeron en su enfoque lógico y en sus descubrimientos posteriores. Probablemente su descubrimiento más famoso es el principio de la flotabilidad, que establece que un objeto sumergido en un líquido experimenta una fuerza de empuje igual al peso del líquido desplazado. Además, descubrió como una curva matemática conocida hoy como espiral de Arquímedes, que es una espiral enquiangular que se mueve en círculos, que aumenta de radio a una tasa constante. Por otra parte, durante la Segunda Guerra Púnica ayudó a defender su ciudad, Siracusa, de un asedio romano, utilizando ingeniosos dispositivos mecánicos. Entre sus creaciones se incluían catapultas mejoradas y el llamado garfio de Arquímedes, un dispositivo que permitía levantar barcos enemigos y volcarlos. Además, se le atribuye el uso de espejos para concentrar la luz solar e incendiar las naves enemigas. También realizó un acercamiento al valor del número pi, que más allá de los que todos sabemos, vinculado al área o perímetro de un círculo, tiene una aplicación práctica en aspectos como el desarrollo del GPS e incluso el funcionamiento de los teléfonos móviles. Número 9. Louis Pasteur. La química, la microbiología y los avances médicos deben mucha parte de su éxito a este científico francés, cuyo descubrimiento más conocido es la técnica de la pasteurización. El legado de Louis Pasteur es vasto y duradero. Sus descubrimientos y métodos transformaron la medicina moderna y la salud pública, sentando las bases para el desarrollo de la microbiología y la inmunología. La pasteurización sigue siendo una práctica estándar en la industria alimentaria, protegiendo a millones de personas de infecciones bacterianas transmitidas por alimentos y bebidas. Uno de los mayores descubrimientos de Pasteur fue demostrar que los microorganismos eran los responsables de la fermentación y la descomposición. Hasta entonces, la comunidad científica no comprendía por completo cómo sucedía la fermentación, y algunas teorías atribuían estos fenómenos a procesos espontáneos. El trabajo en la fermentación condujo al desarrollo del proceso de pasteurización, un método mediante el cual los alimentos y líquidos, como por ejemplo la leche y el vino, se calientan a una temperatura específica para matar los microorganismos que causan su descomposición y enfermedades.
De igual manera, desarrolló las vacunas contra enfermedades mortales como el anthrax, el cólera aviar y la rabia. La primera vacuna que desarrolló fue contra el cólera aviar, seguida de la vacuna contra el anthrax en 1881, que probó en un rebaño de ovejas, mostrando que los animales inoculados estaban protegidos contra la infección. Número 8. Nicolás Copérnico. Durante años, el clérigo polaco desarrolló una teoría que cambiaría de manera radical nuestra visión del mundo. Desplazó a la Tierra del centro del universo y la puso a dar vueltas alrededor del Sol, y la ciencia venció a la teología. A pesar de su importancia, la teoría de Copérnico fue recibida con escepticismo y resistencia. La Iglesia Católica, así como otras autoridades religiosas y académicas, se opusieron a sus ideas, ya que contradecían las enseñanzas religiosas y filosóficas de la época. Aunque De Revolutionibus fue publicado en el último año de su vida, probablemente por temor a las represalias. La obra no tuvo un impacto inmediato. Fue después de la muerte de Copérnico que otros científicos como Galileo y Kepler retomaron su teoría y comenzaron a defenderla con evidencias observacionales. Copérnico presentó la idea de que el Sol y no la Tierra era el centro del universo. Hasta ese momento, la visión aceptada era el modelo geocéntrico de Ptolomeo, que colocaba a la Tierra como el centro de todo. La propuesta de Copérnico fue revolucionaria y desafió la concepción establecida por siglos, en la que la Tierra ocupaba un lugar central en el cosmos y en la que el orden celestial estaba regido por principios aristotélicos. Pasó sus últimos años en la ciudad de Fromberg, donde trabajó como canónigo de la catedral y dedicó gran parte de su tiempo al estudio y la observación astronómica. Número 7. Charles Darwin. Es sin duda alguna de las personalidades que más han representado para el avance de la ciencia en la historia de la humanidad. Darwin fue un naturalista inglés reconocido por ser el científico más influyente de su época, donde sus estudios sobre la evolución y sobre todo el descubrimiento de la selección natural marcaron el nuevo rumbo de la biología. Desde muy joven mostró interés por la naturaleza y la colección de objetos naturales, dedicando 2 décadas a estudiar sus hallazgos y a investigar a fondo su teoría de la evolución mediante selección natural. En 1859 finalmente publicó su obra maestra, El origen de las especies, por medio de la selección natural, con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza, donde argumentaba que las especies evolucionan a lo largo de las generaciones mediante un proceso de selección en que los individuos más aptos para su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. La publicación de su obra fue revolucionaria y generó un enorme impacto tanto en la comunidad científica como en la sociedad en general, y fue recibida con controversia, ya que desafiaba la idea de la creación divina que prevalecía en la época. Esta teoría, aunque inicialmente controvertida, se fue consolidando gracias a su rigor científico y a las evidencias que respaldaban sus confirmaciones. Con el tiempo su trabajo fue aceptado ampliamente y formó la base de la biología evolutiva, donde su teoría había conseguido la aceptación por la mayoría de la comunidad científica, que empezó a reconocérselo públicamente y a concederle los honores durante tanto tiempo negados, obteniendo distinciones, medallas, títulos y su pertenencia a las más ilustres sociedades de la época. Así, Darwin puso fin a sus preocupaciones por los problemas teóricos y dedicó los últimos 10 años de su vida a diversas investigaciones en el campo de la botánica. Número 6. Nikola Tesla. Fue un hombre que dedicó su vida a resolver los misterios de la electricidad y a idear la manera de lograr que este fenómeno hiciera más fácil la vida de las personas. Fue un científico, físico, ingeniero mecánico e inventor de origen serbio, renombrado como el genio de la electricidad. Sus grandes trabajos están relacionados con el electromagnetismo y el uso de la energía eléctrica como lo conocemos y utilizamos hoy. A su vez, las teorías y las tan numerosas patentes de Nikola Tesla sentaron las bases del desarrollo de los sistemas de potencia de corriente alterna y varios otros sistemas que en gran medida hicieron posible el apogeo de la revolución industrial. Tesla no solo quería transformar la tecnología de su tiempo, sino que soñaba con un mundo en el que la energía fuera accesible y gratuita para todos. Justamente el desarrollo del sistema de corriente alterna fue uno de sus trabajos más destacados. Esto revolucionó la industria eléctrica y facilitó el uso masivo de la electricidad.
inventó la bobina de Tesla, un dispositivo generador de altas frecuencias que permitió estudios sobre electromagnetismo y llevó al desarrollo de tecnologías como la radio y la televisión. A su vez, creía que la electricidad podía ser transmitida de manera inalámbrica a través del aire y trabajó intensamente en ello. Nikola Tesla es considerado por muchos como el mejor inventor del siglo XX. Su figura, un tanto maltratada por la historia, fue reivindicada posteriormente por movimientos contraculturales que descubrieron el legado de un hombre que se opuso a las normas establecidas y que vivió en un mundo que aún no estaba preparado para sus inventos. Número 5. Galileo Galilei. Reconocido como una de las mentes más preclaras del Renacimiento, es considerado el padre del método científico basado en la observación de los fenómenos naturales para entender el comportamiento y los avances de la naturaleza. Nacido en la ciudad italiana de Pisa en 1564, este científico fue el precursor de la astronomía, donde su enfoque se basó en la observación y la experimentación, en contraste con la simple aceptación de la autoridad de textos antiguos, lo cual marcó un cambio significativo en el desarrollo del método científico en 1609. Construyó su propio telescopio, que era mucho más potente que otros telescopios de la época. Este instrumento que le permitió hacer descubrimientos extraordinarios que cambiaron la percepción del universo, refutó la creencia de que todos los cuerpos celestes eran esferas perfectas, como se sostenía en la cosmología aristotélica y ptolemaica. Además, descubrió que 4 lunas orbitando alrededor de Júpiter, conocidas hoy como los satélites galileanos. Este hallazgo demostró que no todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra, lo cual contradecía el modelo geocéntrico tradicional. Por otra parte, demostró que en ausencia de resistencia del aire, todos los objetos caen a la misma velocidad, independientemente de su masa. También estudió el movimiento pendular, que más tarde influiría en el diseño de relojes de péndulo. En 1633 fue llamado a Roma y juzgado por la Inquisición. Fue condenado a renunciar a sus ideas heliocéntricas y se le obligó a retractarse públicamente, siendo sentenciado a arresto domiciliario de por vida. Número 4. Marie Curie. Desafió las barreras sociales y de género de su época para convertirse en la primera persona en recibir 2 premios Nobel en diferentes campos científicos, la física y química. Esta brillante mujer francesa de origen polaco pasó a la historia como la madre de la física moderna y siguió siendo una figura clave de la ciencia. Su descubrimiento de la radioactividad junto a su marido Pierre Curie formaron una de las alianzas científicas más productivas de la historia. Trabajaron en un pequeño laboratorio en París, donde investigaron el fenómeno de la radioactividad, un término que Marie acuñó inspirados por el descubrimiento de los rayos X y el trabajo de Henry Becquerel. Inspirados por el descubrimiento de los rayos X y el trabajo de Henry Becquerel sobre la radioactividad del uranio, los Curie centraron sus investigaciones en materiales radioactivos. Y en 1898 Marie y Pierre descubrieron 2 nuevos elementos, el polonio, nombrado así en honor a Polonia, y el radio. Estos elementos demostraron que el uranio no era el único material radioactivo, lo que abrió un nuevo campo de investigaciones en la física y química. La radioactividad, una propiedad que permite que ciertos elementos emitan energía de forma de radiación, transformó el entendimiento sobre la estructura de la materia y sentó las bases para la física nuclear. Las investigaciones de Curie fueron pioneras, tanto que ni ella ni su marido eran conscientes de los peligros a los que se exponían con la radiación. De hecho, se cree que la anemia aplásica que provocó la muerte de Marie en 1934 fue a causa de los largos años dedicados a la investigación en su laboratorio. Gracias a sus estudios y búsqueda de aplicaciones médicas han logrado salvar la vida de millones de personas y ayudar a paliar el sufrimiento ante la enfermedad de otras tantas. Número 3. Stephen Hawking. Desde temprana edad mostró una curiosidad insaciable por el universo y una habilidad destacada en matemáticas y ciencia. A la edad de 21 años, mientras estudiaba en Cambridge, le fue diagnosticada esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neuromotora degenerativa que lentamente debilita y paraliza el cuerpo. Los médicos le dieron entonces solo 2 años de vida, sin embargo desafió las expectativas médicas y vivió más de 5 décadas después de su diagnóstico.
Su trabajo más conocido fue sobre los agujeros negros. En 1974, introdujo la teoría de la radiación de Hawking, que describe cómo los agujeros negros no son completamente negros, sino que emiten radiación debido a efectos cuánticos. Este descubrimiento fue revolucionario, ya que unificó principios de la relatividad general con la mecánica cuántica, acercando a los físicos a una teoría unificada que explicaría el funcionamiento de todo el universo. Además, el coautor de la teoría del simborde del universo junto a James Hartle, que propone que el universo no tiene límites espaciales ni temporales, eliminando así la necesidad de un momento inicial, y con él muchas de las paradojas filosóficas y físicas sobre el origen del cosmos. Su libro de divulgación científica, Breve Historia del Tiempo, publicado en 1988, fue un éxito global que vendió millones de copias y se tradujo a numerosos idiomas. En este libro, Hawking explicó teorías complejas de física y cosmología en términos accesibles. Número 2. Isaac Newton. El científico inglés es recordado sobre todo por sus contribuciones en física y matemáticas, que marcaron el inicio de una nueva era en la ciencia. Su aporte más famoso es el descubrimiento de la ley gravitacional universal, que es una de las piedras angulares de la ciencia moderna. Formuló sus 3 leyes del movimiento, que describen el comportamiento de los objetos en reposo y en movimiento, y cómo las fuerzas actúan sobre ellas. Además, desarrolló el cálculo infinitesimal como una herramienta para describir cambios continuos. Esta rama de la matemática le permitió abordar problemas relacionados con el movimiento y el crecimiento, siendo fundamental en la física y otras ciencias. También hizo importantes descubrimientos en el campo de la óptica en sus experimentos con la luz. Demostró que la luz blanca está compuesta de todos los colores del espectro visible, los cuales podían ser separados mediante un prisma. De igual manera contribuyó al estudio de la dinámica circular. Entendió que un cuerpo en movimiento circular requiere una fuerza que actúe en dirección al centro de la trayectoria como fuerza centrípeta, un principio fundamental en el análisis de los movimientos orbitales de los planetas y satélites. En 1705 fue nombrado caballero por la reina Ana, la que le otorgó el título de Sir, y fue una de las primeras ocasiones en que un científico recibía semejante honor. Considerando todos sus aportes e investigaciones científicas, sin su estudio matemático del cambio no existiría el cálculo, y el cálculo es hoy en día la base para el desarrollo de Internet, la economía moderna y las telecomunicaciones. Número 1. Albert Einstein. Sin duda el científico más célebre del siglo XX y uno de los más relevantes de todos los tiempos. Nacido en Alemania en 1879, provenía de una familia judía y desde joven mostró una gran habilidad para las matemáticas y la física. A los 12 años ya estudiaba matemáticas avanzadas y en 1908 fue encontrado como profesor en la Universidad de Berna en Suiza. En 1933, tras la llegada de Adolf Hitler al poder del país alemán, emigró a Estados Unidos, donde trabajó en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton y se nacionalizó estadounidense en 1940. Entre sus trabajos más importantes está la teoría de la relatividad espacial, que afirma que las leyes físicas son las mismas en todos los sistemas inerciales y que la velocidad de la luz es constante para todos los observadores. Además, la famosa ecuación E igual a mc², que establece la equivalencia entre masa y energía. Su teoría de la relatividad modificó la percepción del tiempo y el espacio, y además de tener una importancia troncal en la evolución de la astrofísica, también lo posee en aspectos básicos de nuestro día a día. Cualquier persona en cuyo empleo sea importante el uso del GPS estará utilizando sin saberlo las claves de la teoría de la relatividad. Otros logros notables incluyen su explicación del movimiento browniano, que proporcionó evidencia de los átomos y el efecto fotoeléctrico. A pesar de sus numerosos éxitos, Einstein continuó buscando una teoría unificada que explicaría todas las fuerzas de la naturaleza, un objetivo que no logró alcanzar, aunque su trabajo inspiraría a futuros investigadores en física teórica, que contribuyó al desarrollo de la mecánica cuántica y le valió el premio Nobel en 1921. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este revolucionario ranking. No te pierdas nuestros próximos videos donde exploraremos todo tipo de temas interesantes y entretenidos. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y encender la campana de notificaciones para no perderte nada. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video en el Club del Top 10.